Buenos días. Teníamos una tarea que tenía que ver con 4G. Andrés Rivera, Egues. Buenos días, ingeniero. ¿Sí, señor? ¿Quién es usted? Carlos Andrés Rivera. Ah, belleza. Entonces sí está en clases. Ok, Carlos Andrés. Sí. Vamos. Mira. Y una imagen, ¿no? Donde estaba la época de los teléfonos. Igual acá aparecía primero el Apple, dice, ¿no? Después el Terry o el BlackBerry, creo que era. Y después el G. Ahí, ¿no? Ya. Eh, la telefonía 4G es una sigla utilizada para referirse a la cuarta generación, ¿no? Eh, Sus sucesoras fueron la 2G y la 3G. La próxima generación que viene es la 5G. Al igual que todas las otras generaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, creó el comité para definir las especificaciones. Este comité es el IMT Advanced, es avanzado, ¿no? Y en él se definen los requisitos necesarios para el estándar sea considerado de la generación 4G. Entre los requerimientos técnicos que incluye hay un claro aumento de la velocidad, ¿no? Eh, la velocidad máxima de transmisión de datos debe ser entre 100 megabits por segundo a 12,5 megabytes, ¿no? Por segundo. Para una movilidad alta tiene que ser de 1 gigabyte segundo a una tasa de 125 megabytes sobre segundo. Este dato no lo comprendí muy bien porque era 125, era muy lento, ¿no? No, a ver, más Eh, bien que no, pues está bien. 100 megabytes. Si usted, o sea, ahí dice, al principio dice 100 megabits por sí, segundo. Si usted divide 100 megabits por segundo entre 8 para convertir en megabytes, es una conversión solamente. 100 megabits corresponden a 12,5 megabytes. A ver, divida 100 entre 8. ya. No estaba viendo así. Y el gigabit lo divide entre 8 y va a dar 125 megabytes. Ya. Está expresado en Una bits por conversión. segundo o bytes por segundo. Ujú. Ahora sí. Sí. Para Ok. una movilidad baja, dice, ¿no? Esto es lo más importante. Lo que usted tiene que entender, y si lo entendió, explíquelo. ¿Qué significa movilidad baja y movilidad alta? Hay dos términos ahí. Al lado de los 100 megabits dice para una movilidad alta y al lado de gigabit dice para una movilidad baja. Cuando hace esta referencia, yo entendí que era la movilidad alta cuando se transmitía mayor capacidad de información, ¿no? Y Mm, no es no, eso. No es eso por si no, acaso. Pero vamos a preguntarle a sus compañeros, todos están a ahí ver, presentes. A ver, Juan Burgos, que está primero en el ranking ahí. Juan, ¿usted qué entiende porque digan que 100 megabits para movilidad alta y 1 gigabit para movilidad baja? Bueno, yo lo entiendo simple. Movilidad alta es que uno está en movimiento, que se traslada del lugar, no sé, en tiempo, en distancia, movilidad alta. Y movilidad baja es que está casi estático en un solo lado, en un solo lugar, o se mueve muy poco. Ok, Entonces, muy bien, eso Juan Burgos. sería. Exactamente lo que dice Juan Burgos es a lo que se refiere la movilidad baja y alta. A ver, la movilidad baja es aquel elemento, aquella persona, bueno, un usuario que se está moviendo dentro de una celda, pero se está moviendo muy lento, o sea, caminando o por último parado,
Por lo tanto, eso es una movilidad baja. Y movilidad baja significa que yo voy a tener una alta velocidad. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la misma celda, de la cobertura de la celda. Pero la realidad es que el móvil nosotros lo utilizamos en la vida diaria y estamos subidos en un auto y nos estamos moviendo a 100 kilómetros por hora. Entonces, obviamente las condiciones para un móvil que se está moviendo rápido es diferente que para un móvil que no se está moviendo. ¿Qué le sucede al móvil que se está moviendo rápido? Por ejemplo, en un auto. ¿Qué es lo común? Usted está en un auto y está conversando. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que usted muy rápidamente sale de una celda y entra en otra, y entra en otra, y entra en otra, etc. Entonces, el sistema se estresa. ¿Por qué? Porque tiene que hacer para hacer el cambio. ¿Se acuerdan que hay un proceso para hacer el cambio de celda? El proceso de handoff se llama, ¿no? Entonces, que tiene que conversar con la próxima celda si tiene un espacio de frecuencia y le pasa, ¿no? Para que no se note que ha pasado de una celda a la otra. Y nosotros como usuarios no nos demos cuenta que el sistema se está pasando de celda en celda. Entonces, eso es movilidad alta, y como la movilidad alta es estresante para la red, la capacidad es menor. Por eso es que se dice que en movilidad alta es menos, fíjense, 10 veces menos la velocidad que en movilidad baja. A eso se refiere, es decir, las movilidad, de hecho, en los estándares dice a qué velocidad incluso se considera movilidad alta. Normalmente está a 100 o 120 kilómetros por hora, ¿no? Eso es más o menos la movilidad alta. Y a esa velocidad, bueno, todavía hay un problema mayor, les comento. El problema mayor que existe, uno dice, bueno, a 100 kilómetros por hora, pero ¿quién anda en 100 kilómetros por hora? Es común andar en 100 kilómetros por hora en otros países, digamos, ¿no? En las autopistas. Pero hay todavía cosas más complicadas. Las cosas más complicadas, y ahí es donde no pueden todavía, o si lo han hecho de alguna manera así como parche, es que las redes de cuarta y quinta generación tienen problemas, por ejemplo, con esos trenes de gran velocidad que se llama TGVs, ¿no? Tren de gran velocidad o qué sé yo, que andan a 300 kilómetros por hora. Eso ya, las celdas no aguantan hacer el cambio a tal velocidad. Entonces, ahí hay unos temas y problemas de comunicación. ¿Sí? Sí. Ok, vamos, continúe. Bueno, aquí empezó a estudiarse la tecnología, que eran candidatas para llevar esta etiqueta 4G. Hay que resaltar los grupos de trabajo de la UIT, que eran puramente teóricos, sino que no son puramente teóricos, sino que la industria forma parte de ellos y estudian tecnologías reales existentes en el momento. Por esto el estándar LTE, o sea que significa Long Term Evolution, evolución a largo plazo, de la norma 3GPP, o sea, LTE significaba que la tecnología esta estaba planteada para hacerse, ¿no? Que ya estaba, ¿no? La 3GP no es 4G, porque no puede cumplir los requisitos definidos por la IMT Advanced en características de velocidades pico de transmisión y eficiencia espectral. Aún así, la UIT declaró el 2010 que los candidatos a 4G, como era aquel, podían publicarse como 4G, ¿no? Y acá lo que le decía, ¿no? Que se declaró en el 2010 y no tenían la tecnología aún todavía para llevarse a cabo las 4G, ¿no? Bueno, aquí hay un tema, ¿no? El tema comercial es una cuestión. Casi todo mundo decía que tenía cuarta generación y en realidad no existía, ¿no? La cuarta generación, por lo que están diciendo. Todo el mundo vendía cuarta generación con aquellas velocidades que tenían más que lo que ya conocíamos, pero no eran lo que había exigido el estándar, ¿no? Entonces el estándar exigía estas velocidades para que se llamen 4G. Pero los vendedores y los operadores, para comercialmente introducirse al mercado, bueno, ellos dicen que ya están con 4G hace tiempo, digamos, ¿no? Entonces, es así, ya. Siga. Sí.
La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una red que se alcanza gracias a converger a la convergencia entre las redes cableadas e inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles inteligentes y otros dispositivos móviles. Acá hubo un cambio, ¿no? Y se cambió al protocolo IP, antes era otro, ¿no? La principal diferencia con las generaciones precedentes para la capacidad para proveer velocidades de acceso mayores a 100 megabits sobre segundo en movimiento acá podemos vernos en movimiento, ¿no? Había leído bien. Y 1 gigabit sobre segundo en reposo, ¿no? Manteniendo una calidad de servicio que yo nunca sabía que era QS y de punta a punta de alta seguridad que permitirá ofrecer servicios de cualquier clase en cualquier momento, en cualquier lugar y en un mínimo coste posible. El WWRF, o sea, Wireless World Search Forum, pretende que 4G sea una fusión de tecnologías y protocolos, no solo único estándar, sino similar a 3G, que actualmente incluye tecnologías como son la GSM y la CDMA. La empresa NTT DOCOMO ¿Cómo? Docomo en Japón fue la primera en realizar experimentos con la tecnología de cuarta generación, alcanzando 100 megabits sobre segundo a 12,5 megabytes sobre segundo en un vehículo a 200 kilómetros por hora. A esa velocidad le hicieron probar, ¿no? La firma lanzó los primeros servicios 4G basados en tecnología LTE en diciembre de 2010 en Tokio, en Nagoya y Osaka. Algunas Bien, características. a ver, antes de que continúe, aquí dice a 200 kilómetros por hora, ¿no? Interesante, la velocidad a la que hicieron una prueba los japoneses, ¿no? Está muy bien. Y fue en Japón, ¿no? Que es solamente el único lugar. Algunas características de la 4G trae unas velocidades mayores a 300 megabits sobre segundo, a 37,6 megabytes sobre segundo, con un radio de 8 megahertz, ¿no? Entre otras, incluye tecnología avanzada de rendimiento radio como el MIMO y OFDM. Esto no los pude investigar, ¿no? Creo que está más abajo. Ya, son tecnologías de modulación. Vamos a conversar luego, a ver un resumen rapidito de eso, ¿no? Orthogonal Frequency. Modulación ortogonal es OFDM y MIMO significa múltiple input, múltiple output. Ya, pero eso lo vemos después. Ya. Dos términos que se definen en la evolución de 3G, siguiendo la estandarización del 3GPP, ¿no? Serán LTE para acceso rápido y No, acceso de radio. acceso de radio, estoy leyendo. Y SAE, servicio de arquitectura de evolución, ¿no? Evolución de la arquitectura de servicio para la parte núcleo de la red, ¿no? Bueno, a ver, antes de que se pase, ahí. Antes de que saliera la cuarta generación como estándar. Bueno, quienes hacen los estándares es 3GPP. 3GPP es el organismo, la organización donde están todos los fabricantes de equipos y los fabricantes de móviles y todas las cosas que tienen que ver con celulares están ahí. Y ellos se ponen a discutir los estándares, qué es lo que conviene. Entonces cada uno jala para su lado, pero al final llegan a un consenso y dicen, bueno, ok, este va a ser el estándar, digamos, ¿no? Entonces así es que salió el estándar de tercera generación, de 3.5, 375, 4, etcétera, hasta las 5, todas, ¿no? Todas salen más o menos de una discusión completa entre los fabricantes. Bien, ¿qué es lo que pasó? Entre la tercera y la cuarta generación había un problema y el problema era que
la tecnología que en esa época se estaba utilizando para acceso de radio, es decir, lo que tiene que ver con la parte inalámbrica solamente. Lo que mejor había en esa época era WiMAX. WiMAX era una tecnología que superaba a todas las que habían en esa época en velocidad. Y entonces estos señores de WiMAX, el único problema que tenían era que no podía, era una conexión de punto a punto, no tenían movilidad. El estándar, si no me equivoco, es el 802.16 de WiMAX. Pues porque ya no existe, bueno, ya nadie fabrica. Pero el 802.16D, que era el estándar que estaban siendo usados antes de la estandarización de la cuarta generación, empezaron a hacer pruebas y dijeron, bueno, ustedes no sirven porque no tienen movilidad. Entonces, este grupo de estándares 802.16 sacó un upgrade, porque ya los de WiMAX ya tenían muchas redes instaladas, incluyendo aquí en Santa Cruz. Cotas tenía una red instalada de WiMAX. WiMAX era un procedimiento tipo microondas que le daban servicios de conectividad al lugar que usted quiera. Yo vivo en Cotoca, ya llegamos a Cotoca. ¿Y cuánto quiere de ancho de banda? 20 megabits, ya 20 megabits. Y le daban servicios de internet especialmente. Pero eran de oficina fija a oficina fija. WiMAX, el estándar de WiMAX, empezó a desarrollar la tecnología móvil. O sea, ¿para qué? Para que pueda colaborar con la cuarta generación de celulares, porque si ya tenían experiencia en datos y todo, entonces dijeron, pues nosotros somos los tipos de la película y vamos a ayudarlos a los de cuarta generación a hacer todo el acceso de radio. Pero en el interín, apareció la tecnología LTE. Esa tecnología LTE era una tecnología nueva con un nuevo método de modulaciones, etcétera, y que hacía lo mismo, o sea, en la parte de radio solamente. Y entonces consiguieron velocidades mayores de las que tenía WiMAX. WiMAX tenía hasta 70 megabits por segundo. LTE tiene hasta el giga. Si ustedes han visto por más adelante, donde estaba dice hasta 1 giga. Y Docomo creo que se consiguió hacer un poco más, ¿no? En velocidades estáticas. Bueno, como sea, de esa manera WiMAX quedó deshabilitado y la cuarta generación se empezó a desplegar con LTE, que es, o sea, la cuarta generación es todo un sistema que tiene una parte de acceso. Esa parte de acceso se llama LTE. Por eso es que aquí, en esto que acaba de su compañero Andrés estar hablando de las características, dice el concepto de 4G, tenemos dos partes, ¿no? Una parte que es la parte que tiene que ver con la transmisión, que se llama LTE, para el acceso de radio, y todo el concepto del servicio de la parte del núcleo, ¿no? Entonces, es como si hubieran dos partes. En realidad es eso lo que existe, ¿sí? En dos bloques grandes, digamos, ¿no? Un bloque que es la parte de conmutación y todo, que se hace todo en IP, y la otra parte es el manejo de las frecuencias que van desde las torres hasta los usuarios. Eso lo hacen con LTE. ¿De acuerdo? Entonces, LTE no es que vino con cuarta generación, es un procedimiento que le ofrecieron a la cuarta generación y los señores dijeron, sí, me parece bien, ok, bueno, y desde ahí entonces se usa LTE para acceder. Pero comercialmente todos lo conocen como LTE y no como 4G, ¿no? Pues así lo han vendido y los operadores, ¿no? Eso es, Andrés, vamos. Acá igual busqué un poco de arquitectura, decía, la arquitectura 4G, la Evolved Packet System, en la EPS es una evolución de la arquitectura GPRS, ¿no? Lo que decía usted, la evolución, con una arquitectura simplificada y con una red todo IP, ¿no? O sea, HAO IP Network, la IPN, ¿no? ¿Qué significa eso? El sistema EPS está implementado por una parte radio y la LTE y la Core Network, ¿no? Son
tres cosas, ¿no? La parte radio, la LTE y la Core Network. El sistema de arquitectura Envolved SAE, dice, ¿no? Esa sería la cuarta cosa, ¿no? La Core Network, la EPC, está compuesta por estas características, ¿no? La Mobility Manager Entity, el nodo principal de control que tiene asignada multitud de funciones como la tracking del QE o paging, entre otros. El Serving Gateway, el SGW, está en la frontera con radio de acceso network, y Core Network se encarga de gestionar la movilidad. El Packet Date Network, PDN, o Gateway, PGW, da servicio de conectividad con redes de paquetes externas. La Policy and Charging Rules Function, PCRF, se encarga de tarifar, ¿ya?, de cobrar dinero. En la parte radio, la EUTRAN, el sistema está formado por la User Equipment, la UE, ¿no?, que ahora podemos ver que acá, el término de usuario, ¿no? La Envolved Node B, que se simplifica con el Node B. Esta estación se encarga de proporcionar la interfaz de radio. Estas son dos tipos de características, ¿no?, que tenía, ¿no? Ya, la interfaz entre la Node B y la Core Network se realiza mediante el protocolo S1U, ¿no?, que es un protocolo que ya vamos a ver, para los datos de usuario, y el S1MME para la información de control, handovers, paging, mensaje y no acceso y Stratum, un Access Stratum. Stratum, eso es un reloj atómico, por si acaso, para que no se hagan tanto complicado. Dice, es que las redes tienen que tener una referencia del clock, y entonces se necesita tener una referencia para que todo funcione de acuerdo, porque de alguna manera usted le tiene que decir al usuario tal día, a tal hora, usted hizo una llamada en tal momento, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber una sincronización de reloj, y normalmente utilizan relojes atómicos, Stratum se llaman. Es una forma de tener toda la red sincronizada. Bueno, esos datos no habían. No hay problema. Tampoco vamos a llegar a hacer, solo los que vayan a trabajar en eso ya tienen que tener la idea, ¿no? De decir, ok, esto más o menos funciona así, digamos. Lo que es importante es el dibujito. Usted entiende el dibujito y entiende todo. Ahí está, en ese dibujito breve está todo lo que usted dijo. La EPC, la ENB y, o sea, hay dos módulos fundamentales. La EPC, que es toda la parte de la conmutación que antes había. Ahí está la central telefónica, todo lo que había antes como central, ahora no es todo IP, ¿no? O sea, son centrales de nueva generación, por supuesto, toda la conmutación se hace en IP y etcétera, etcétera, y ahí están todo lo que había, el HLR, el BLR y todas esas cosas están ahí en EPC. O sea, lo han simplificado de forma tal que han puesto un solo nivel de cosas ahí, ¿no? Ahí se hace todo el control de las llamadas, la facturación, todo. Y la segunda parte, que es el ENB, que es el Evolved, la parte de acceso en realidad, está compuesta pues de los nodos y de los controladores, y todo eso se comunican a través de esos dos tipos de señalización o de protocolos que decía, ¿no? En la parte azul se está comunicando con la parte blanca por dos protocolos, uno que es para usuarios, o sea, para los datos del usuario, y el otro que es para el control entre los dos sistemas, ¿no? ¿Quién se pasa a qué lado? ¿Cómo? O sea, es exactamente lo mismo que se hacía en 2G, 2.5, es lo mismo, solo que ha evolucionado a IP. Bueno, las tareas siguen existiendo las mismas. Hay un elemento que controla las torres,
hay un elemento que controla la asignación de las frecuencias, hay un elemento, o sea, todo sigue siendo el mismo concepto, pero todo a nivel IP. Sí. Otro dato que pillé igual ahí. Decía, en la red troncal el PGW está conectado con el SGW. Bueno, acá en la parte, la otra parte, ahí vamos a ver el dibujo mejor. Mediante la interfaz S5, ¿no? La forma de conexión, si es del mismo operador o S8, si es de otro operador diferente. Sí, esta parte, Andrés, no tiene relevancia, porque esto ya es un zoom dentro de uno de los bloques. Entonces no interesa, ¿por qué? Porque estamos viendo la arquitectura de manera global, no estamos viendo, claro, si usted quiere meterse a cada uno de los bloques es pues inmenso, ¿no? Entonces esto es un poco el zoom a esa parte que está hablando del PGW, que es sí. Entonces, no tiene sentido eso para el momento. O sea, ya el que va a trabajar, por supuesto, en esta parte, se pone y hace un zoom y se mete más y más y más, digamos, pero no tiene ningún sentido que utiliza tal cosa, utiliza tal otra, etcétera, ¿no? Entonces, vamos para más abajo. A ver, ¿qué dice ahí? Tampoco, pero no. Es la otra parte. A ver, pero lea un poquito para En ver. EPC existe una entidad llamada Home Subscriber Service, HSC, ¿no? Que reúne funcionalidades de sistemas predecesores como el Home Local Register, la HLR, y el Authentication Center, ¿no? AUC. El HSS, el Home Subscriber Service, está conectado con el MME para el mantenimiento de la información, de gestión de la información, a la autorización de acceso a la red LTE, entre otras. La interfaz S6A, que se utiliza para conectar el MME con el HSS, utiliza el protocolo Diameter, ¿no? Orientado a la conexión como TCP, y que es una evolución del protocolo Radius. Ya, Radius es no es un protocolo, claro, es una aplicación que se inventó de cuando se inventó el Internet y no había forma de controlar a los usuarios y había solo dial-up en esa época, estamos hablando de los principios de los 90. Entonces se inventó unos señores que ya ni me acuerdo qué se llamaba la empresa, inventaron este protocolo o este procedimiento que se llama Remote Access Dial-in User, así, Radius, que es un procedimiento que usan todos los operadores para asignar velocidad y controlar cuánto tiempo están conectados a internet, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo que hace, si usted lo amplía un poco más, porque los dibujitos se ven muy poco, a ver, amplía un poco más el dibujo para mirar. Ahí. Ok. Ahí está poniendo lado a lado la versión UMTS, que es la versión de tercera generación versus la cuarta generación. Entonces lo único que está mostrando es qué es lo que ha cambiado. En la cuarta generación, que es el que está a la izquierda, ya no existen esos dos elementos que antes existían en UMTS o tercera generación, esos RNCs ahí, ¿no? Unos servidores que habían en la parte de radio, no existen en la parte de radio, la han metido dentro de el nodo mismo arriba. Por eso es que habla de la comparativa, que está comparando, a ver, ¿qué ven que haya cambiado? Dice, no, lo que pasa que en la de cuarta generación, el controlador de las estaciones base ya no está en la parte de radio, está en la parte de conmutación, en la parte de EPC. Se metieron, fíjense, los controladores, o sea, los controladores de las estaciones base que en la tercera generación, que está en el bloque de la derecha. Tenían unos controladores que controlaban las estaciones bases y ellos son los que administraban el ancho de banda y todo, y se comunicaban con la central que estaba arriba. En la parte izquierda ya no existe. Se metieron dentro del bloque de conmutación. O sea, se simplificó en realidad. Ese es el punto, digamos, ¿no? Aquí hay dos partes. Una parte que son las estaciones base y la otra parte que es la parte de conmutación que se llama EPC, ¿no? Listo, y ahí se acabó, digamos, ¿no?
Entonces, por ahí va la cosa. Obviamente hay una cierta complejidad adicional en la nueva generación en EPS. Si ustedes se fijan antes de que se vaya, solo esto para comentar no interesa por el momento, pero si ustedes se fijan en un MTS, las estaciones base no se comunican entre ellas, se comunican con el controlador. Mientras que en la versión de cuarta generación, las estaciones base se comunican con la central, pero también se comunican entre ellas. Es una cuestión interesante porque a veces entre las estaciones bases pueden hacer la conversación para hacer ciertas tareas y no necesariamente tienen que ir hasta el centro. ¿Sí? Eso es. Bien. No necesitan, sí, por supuesto, no necesitan el detalle, es solo que como ya está aquí la lámina, entonces la conversamos, digamos, ¿sí? EPS tiene una red cuya transmisión es orientada a conexión, por lo que necesita una conexión virtual entre dos puntos, ¿no? Esta conexión virtual se llama EPS Peer, ¿no? El cual provee de un servicio en una cierta calidad. En la transmisión de radio de LTE se utiliza el método multiplexación ortogonal, Frequency Division Multiplexing, ¿no? O FDM, ¿no? Únicamente para el downlink, ¿no? ¿Sabe qué es downlink? Y no sé. A ver, hay dos términos que siempre se utilizan en sistemas de radio, downlink y uplink. No solamente en sistemas de radio, en todos los sistemas de comunicaciones. Downlink es todo lo que me llega de la red a mí como usuario. Downlink es todo lo que me llega a mí de la red como usuario. Si yo tengo fibra, por ejemplo, en mi casa, yo digo mi downlink es 10 megas, que es lo que me ha vendido Entel, digamos, ¿no? Y hay otro término que seguro debe estar un poquito más allá, que es el uplink. El uplink es la capacidad que tiene la red para recibir mis datos. Normalmente el downlink es el que más le importa a la gente, porque la gente usa mucho para bajar cosas, no para subirlas. Por eso es que normalmente los downlink son mucho más amplios que los uplink. Ahora, por supuesto, eso tiene una desventaja para gente que maneja mucha información, digamos, que yo quiero subir. Yo, por ejemplo, soy un youtuber que necesito publicar videos y necesito subir mis videos lo más rápido posible. Entonces, una red normal no me va a funcionar. Tengo que ir a la operadora y decirle, mira, ¿sabes qué? Necesito que me des un servicio con un uplink por lo menos igual al downlink, ¿no? O sea, para que sean simétricos, digamos, ¿no? Porque la verdad es que normalmente todos los servicios son asimétricos. Por eso está ADSL, por eso están todas esas cosas. Nos dan más velocidad de bajada que de subida. ¿Sí? A eso se refiere el downlink, es lo de bajada, digamos, lo que baja de la red a nosotros. Comúnmente le decimos, ¿no? Bajada. Bajada le decimos. Eso significa downlink o link de enlace de bajada. Enlace de bajada significaría downlink. Bueno, algunas características, el LTE utiliza el downlink que de 300 megabytes por segundo. Megabits por segundo. Y una subida o link de single carrier FDMA más sencilla de 7 megabytes por segundo. Bueno, megabits. Fíjense la diferencia de velocidades. Abismal. Claro. Súper diferente, ¿no? El OFDM utiliza pulsos cuadrados que al transformarlos al dominio frecuencial son sinks, ¿no? Está entrando en terreno peligroso ya. Eso ya más avanzado. Acá esto es la parte formulada de la matemática que funciona dentro de la tecnología OFDM. O sea, OFDM es una técnica de modulación.
no creo que sea interesante que se meta aquí porque no tiene sentido, nadie va a entenderle. Sí, lo puse Nada. acá por dato nomás, Ujú. el informe, ¿no? Eh, sí, y también acá hay una figura igual que muestra esa función, ¿no? Ujú. Y a ver, por tanto, la función. Para conformar la señal temporal, dice, ¿no? Hay que hacer la transformada inversa y Fourier, ¿no? Pero otras funciones, ¿no? En el receptor para poder extraer la información que está modulada en la amplitud del pulso rectangular. Será necesario realizar de nuevo la transformada de Fourier, ¿no? Claro, aquí está hablando de lo que hace, cómo lo hace para recuperar, pero por si acaso, OFDB, ¿saben qué es ortogonalidad, no? ¿O no? ¿Se acuerdan de matemáticas cuando decían esta función es ortogonal Con o no? algo recuerdo con Algo recuerdo. Bueno, la ortogonalidad es cuando dos señales están a 90 grados de diferencia. sí. Y una señal no perjudica a la otra porque obviamente como están a 90 grados, ninguna de las dos se perjudica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A ver, esto se habla para hacerlo más rápido, ¿para qué? Porque si no, no lo entienden, digamos, ¿no? A ver, las técnicas normales eran modular en una sola frecuencia, digamos, en un solo plano, ¿sí? Entonces se mandaba la señal en un solo plano y listo. Mandaba, por decir, 100 megabits. ¿Cómo hacemos para hacer crecer esta capacidad? Si tenemos todas las mismas condiciones, el mismo ancho de banda, todo lo mismo. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, ¿y qué tal si ponemos dos señales ortogonales? Una no se va a molestar a la otra y cada una va a llevar 100 megabits. Y las mandamos ortogonales y así más o menos va a funcionar. Ese sería el resumen de lo que es OFDM. Entonces se mandan dos señales y obviamente se duplica la capacidad de transportar información. Ahora todo eso lo que aparece en esas figuritas es cómo la voy a recuperar la información, etcétera. Pero no viene al caso. Así que vamos adelante, Andrés. Bien. Bueno, Eso acá es. el SIM, si no sabemos, era representada una portadora de manera que se envían los símbolos en un periodo de tiempo, ¿no? Sí, Creo esto que no tiene sentido, no, para lo que estamos haciendo no tiene sentido. O sea, tiene sentido para la gente que quiera meterse un poco. Esto es un zoom otra vez, es un zoom en la parte de la modulación. ¿Sí? creo que acá ya acaba la parte, ¿no? A ver, esta especificación técnica, al establecer que tanto para el plano de control como para el usuario de la interfaz S1 y X2, el modo transporte del IPsec sea opcional, se nos presenta dos problemas. Claro, aquí está hablando de la forma como lo hace, así que no tiene no, es lo mismo esto, es la forma como lo hace. Bueno, las ventajas, aquí ventajas, eso ya es un resumen. Ya, ventaja. El 4G es una versión más moderna de 3G como dos mejoras fundamentales, la velocidad y la cobertura, ¿no? Los contenidos que manejamos hoy son fundamentalmente multimedia, es decir, más pesados y que requieren mayor tiempo de carga y descarga. 4G aumenta la velocidad y reduce estos tiempos. 4G se diseñó para mejorar la velocidad de descarga, alcanzando velocidades máximas de hasta 300 megabits por segundo. La tecnología móvil 4G permite una visualización de contenido por streaming con mucho menos cortes que la tecnología de tercera generación. Bueno, a ver, ¿a qué se refiere esto? ¿Se acuerdan? Es muy simple, ¿no? La tercera generación o 3G tiene una velocidad máxima, entonces cuando uno está viendo un streaming, se le acaba el buffer y tiene que esperar que cargue más. Eso les ha pasado a todo el mundo, ¿no? Entonces, en cuarta generación, porque es más rápido, uno puede ver el streaming sin pararse, ¿no? Sin cortes y sin pérdida de información. Existe una amplia red de cobertura 4G, dice, ¿no? Hay más lugares donde pueda haber esta señal, ¿no? Los dispositivos 4G también son capaces de conectarse a redes 3G para garantizar la cobertura de zonas más rurales. No ocurre al revés, los dispositivos 3G no podrán conectarse a las 4G.
Obviamente, por eso que cuando vamos a lugares más lejanos sale el H más. Exactamente. Entre las desventajas, los dispositivos 4G tendrán mayor consumo de batería que los 3G. Es más cara que la tecnología 3G. Al ser más rápida, consume mayor cantidad de datos en menor tiempo. Debemos tener un dispositivo compatible con la tecnología 4G, por lo que aún teniendo cobertura 4G sería imposible acceder a ella. En algunas zonas rurales con cobertura limitada se podrá conectar a la red 3G, pero bajará la velocidad. Seguirá quedando obsoleta con la llegada de la tecnología de quinta generación. Okay. Y como todo, ¿no? La 3G abarca más, digamos, ¿no? Porque ha sido más tiempo también, ha tenido. Y la LTE, como el cambio de la tecnología de radio, acá también hay una descripción. LTE es un estándar creado por la 3GP, como ya sabemos, el mismo organismo que creó la GSM y la UTMPS de la 3G. Es decir, es un estándar europeo de telefonía móvil celular. Los primeros trabajos para definir LTE comenzaron en el 2005. La razón oficial de la existencia del LTE es el intento de unificar los distintos estándares 3G existentes hasta la fecha y superar las limitaciones que ofrece la UMTS, ¿no? Para crecer en velocidad, pero también hay una razón no oficial, el WiMAX móvil, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, ¿no? Sobre el papel papel era un competidor muy duro para el 3GPP, ¿no? Ya que ofrecía velocidades superiores a la UMTS. LTE cambia completamente la tecnología de radio respecto a UMTS y logra velocidades mucho más altas a costa de usar mayor espectro, ¿no? Pero también con mayor eficiencia espectral. La primera red comercial LTE se lanzó en el 2009, a finales de 2009, es decir, cuando el grupo IMT Advance estaba formado pero antes de que publicara sus conclusiones a principios de 2012. Aún así, por esa época estaba claro que el LTE no cumplía los requisitos necesarios para hacer 4G, según la definición de la ITU. No solo por los requisitos preliminares que se fueron a crearse el IMT Advance, sino por las eficiencias espectrales que se pedían en las definiciones más técnicas de lo que debía ser la tecnología de 4G. Toda esta parte que vimos era solamente 4G, ¿no? Luego aparece la LTE Advance cumpliendo lo que se fija la IMT Advance, ¿no? Que veíamos más anteriormente, ¿no? Que había conflicto, ¿no? El 3GPP no crea unos estándares cerrados. Estos están a continuación en continua evolución. Por ejemplo, la UMTS ha evolucionado para tener una velocidad de transmisión con HSDPA, HSUPA y HSPA. Esto lo vemos cuando en nuestro móvil ponemos el símbolo H más o 3G más. Son los tres tipos, ¿no? de señales que tenemos. Los estándares del 3GPP van en forma release. Un operador tiene sus estaciones base en un release determinada y terminales que salen al mercado cumplen con esta release, ¿no? Una palabra que se repite harto. A ver, release le comento para que tampoco se asuste. Los release son las versiones. A ver, igual que el sistema operativo Windows. Windows tiene la versión 3, a ver qué versiones tiene, versión 7, digamos, ¿no? La versión 7, después vino la versión 8, después vino, ya no hubo la 9, vino la 10. Release se llama cuando usted saca una nueva versión. Ahora, dentro del release existen mejoras pequeñas. Y entonces ahí la 7, esos son lo que nos bajan los de Windows. 10,
Hay unos upgrades nuevos, dicen, no, en la versión 10, entonces son parches que van saliendo en software, siempre se hace eso. Cuando la cantidad de parches es tan grande que ya no justifica hacer un parche, sino hay que hacer un release, o sea, una nueva versión. Entonces, piense como Windows 7, Windows 8, Windows 10, esos son los releases en LT o en 3GPP se hace release. ¿Cuál release es el release 12? Ya, el release 12 hace tal cosa, tal cosa. Difiere muy poco del anterior, posiblemente el núcleo es lo mismo, pero hay variantes, ¿no? A eso se refieren los releases. Ya, unas actualizaciones, ¿no? Actualizaciones del sistema operativo. Dice acá el LT empezó en el release 8, ¿no? ¿Por qué no en el primero? Simplemente porque el release 8 tiene extensiones del GSM UMTS e introduce LT, pero el 3GPP siempre está trabajando más allá. En el release 10, o sea, 2 más adelante, que ya está completamente definida, crea unas extensiones para LTE denominadas LTE Advanced, ¿no? Que a esto le vamos a llamar 4G LTE Advanced, ¿no? ¿Con qué objetivo? El nombre lo dice todo, sin cumplir requisitos del IMET Advanced. Esta versión ya cumplía todos los requerimientos que querían, ¿no? La red 4G. Acá esto es como un avance, ¿no? De las tecnologías que hubo y los protocolos, ¿no? Igual acá estaba el WiMAX en competencia con ellos, ¿no? A ver, solo para entender esta historia, porque está medio confusa para algunos tal vez. 3GPP es la organización que está en Europa. Ahí están, la mayor cantidad de fabricantes está en Europa de teléfonos, de telefonía móvil, digamos, ¿no? Pero eso ha ido cambiando con el tiempo, pero ellos son los que han sacado los estándares. Encima de la 3GPP está la I2T. La I2T es el Organismo Mundial de Regulación de Telecomunicaciones. Eso depende de la ONU, etcétera. Entonces la I2T es la que da la normativa mundial. La 3GPP es la que da la normativa a nivel de Europa. Bien. Entonces, cuando los señores, por eso dicen, es una pelea de tecnologías, porque en realidad WiMAX era la versión americana de acceso. ¿Sí? Y los europeos hicieron, por eso dice, había una pelea entre WiMAX y lo que ellos estaban inventando, que era LTE. Entonces ellos se apuraron y rápidamente sacaron la cuarta generación, cuando la I2T, que es el organismo mundial, dijo, no, la cuarta generación tiene que cumplir estos requisitos. Y los requisitos que pidió la I2T, o sea, el nivel mundial, eran más exigentes de los que había hecho la 3GPP. Entonces ahí es el enganche, ok, sacamos una cuarta generación, pero light, digamos, ¿no? Entonces muy liviana. Para cumplir con lo que dice la I2T tenemos que hacer un advance, entonces una mejora. A eso se refiere toda esta historia, es una historia de guerra comercial, ¿no? Comercial, ¿no? Y eso fue en la release 10 que hubo, ¿no? En la evolución de la tecnología de comunicaciones móviles, es decir, la LTE a secas no cumple con lo que dice la IMT Advanced, ¿no? Lo que acabamos de decir. Y por tanto no puede ser categorizada como tecnología de telefonía móvil de cuarta generación, más bien como una tecnología 3G muy avanzada, siguiendo con la nomenclatura que dice la HSP, que es la 3.5G. Podríamos decir que la LTE es 3,9G, ¿no? La 399, o sea, estás diciendo no cumples exactamente todo lo que la cuarta generación pide. Pero para tener una tecnología 4G deberíamos tener la LTE Advanced. ¿Ya? En estos momentos la única red del mundo LTE Advanced es la del operador ruso Yota. Un dato, ¿no? Sí, pero esto es importante aquí. Es importante saber del documento que usted se basó, en qué año estaba.
porque no entiende, ¿no? Usted se basó en un documento de Sí, algún sí. lugar. Habría que ver en qué año era y bueno, supongo que ahora en la actualidad, el 2021 o el 2021, perdón, deben haber muchas más redes colocadas, ¿no? Entonces, por eso es importante las fechas de los documentos, ¿ya? Era un, ¿cómo se dice? Un blog. No Ah, decía. Creo que ya. no decía así, la fecha. A ver, voy a buscar ese, a ver si lo Ujú. pillo. Eso sí, solo pequeña fracción de Moscú, ¿no? Un dato de ese. Igual acá dicen, ¿no?, que lanzó el Galaxy S4, ¿no? Tal vez esa fecha podemos ver y... Claro, puede ser por unos días. Claro, cada vez que sale una nueva versión tienen que salir los celulares. Por eso digo que es una combinación en 3GPP y en I2T también, por supuesto. Están todos los fabricantes metidos porque tienen que saber cuándo va a salir qué para fabricar el producto. Es un tema muy complejo, pero funciona. Bueno. Acá igual con los cambios de tecnología, acá podemos ver las diferentes capacidades de cada uno, ¿no? Y acá dice de 1 GB por segundo para arriba, ¿no? En 4G. Ujú. Y antes era de 25,6 MB por segundo para arriba. Entonces superamos los 1000, ¿no? Los 1000 megabits. Bueno, todo esto entonces ese blog debe ser español porque por ahí dice, os estaréis preguntando. Sí. ¿Por qué anuncia la red LTE como 4G? Bueno, por dos motivos. El primero, porque vende mucho más, ¿no? Es cierto que el cambio de tecnología UMTS y a LTS es espectacular, dice, ¿no? Y eso hay que venderlo y vender mucho más. Decir 4G que LTE tiene más nombre. Pero hay un segundo motivo importante porque el IMT Advanced decidió permitir que los candidatos a ser evolucionados a 4G como LTE puedan publicarse como 4G. Por tanto, en todo el mundo vemos hablar LTE como 4G. Curiosamente, se está empezando a hablar de LTE Advanced como 4G más, ¿no? Una mala información, ¿no? Así que nosotros no sepamos bien, ¿no? Conclusiones, dice para este español, ¿no? LTE no es 4G, lo sabemos, ¿no? Una evolución muy importante, es un paso previo, pero no cumple los requisitos. La gente de marketing, de los operadores, sabe que no, que esto vende, esto no vende, ¿no? Y por el mundo ha usado 4G para referirse al LTE y al final no se puede luchar contra lo que todo el mundo dice. Pero al final estamos en un debate semántico que es la LTE es 3,99G o 4G. Lo que está claro es que es una evolución muy importante y que al final se extenderá el LTE Advanced, que si se cumple el requerimiento del IMT Advanced y por fin los operadores se han atrevido a desplegar en España casi 4 años después que en otros países, hablando de su país, ¿no? Y ya. Y con eso concluye la 4G Advanced, ¿no? O la 4G, mejor dicho, ¿no? La telefonía móvil, había hartos datos de la tecnología 5G. Más que todo la información era sobre si hace daño a la salud, si no hace, ¿no? Y Ujú. me costó pillar más o menos información sobre... Oh, pero eso está en 3GPP, por si acaso. La información oficial está en 3GPP. Yo les mostré, ¿no? Ahí usted entra a 3GPP y ahí hay una web. Ahí están los estándares y los releases y todo lo que tiene que ver. Hay un sitio muy, muy ligero, es bueno. Es el oficial, 3gpp.org, creo es. No estoy seguro si es org, es net, pero pone usted 3GPP en el Google y ya está, lo lleva. Sí, lo vi igual, estaba viendo. Y quería algo así como, claro, más dinámico, ¿no? Para entenderle bien. A ver.
Bueno, lo que pidiera esto, ¿no? La tecnología 5G es un parteaguas, dice otro término español, ¿no? La próxima generación de redes de telecomunicaciones, este lo saqué, ya me acuerdo, creo del Nat Geo o algo así, otro, no, del BBC, creo. Eh, la próxima generación de redes de comunicaciones, quinta generación o 5G, ha comenzado a llegar al mercado al final de 2018 y continúa expandiéndose en todo el mundo más allá de la mejora de velocidad. Se espera que la 5G desate un ecosistema masivo de IoT, Internet de las cosas, ¿no? Donde las redes puedan satisfacer la necesidad de la comunicación de miles de millones de dispositivos conectados con las compensaciones correctas entre velocidad, latencia y costo, ¿no? O sea, que superen todas las cosas, ¿no? Está impulsada por requisitos específicos, 8 requisitos específicos, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Una tasa de datos de hasta 10 gigabytes por segundo, Bits. de 10 a 100 veces mejor que los red 4G y 4.5G. Todavía no hemos visto 4.5, ¿no? Ujú. Latencia de un milisegundo. Una banda ancha de 1000 veces más rápidas por unidad de área. Hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área en comparación con las redes 4G LTE. Una disponibilidad del 99,99%, cobertura del 100%, reducción del 90% en el consumo de energía de la red, hasta 10 años de duración de la batería en el dispositivo de IoT, ¿no? De baja potencia. Pues, ¿qué tan rápida es la 5G, no? La 5G alcanza un máximo de 10 gigabytes por segundo. 5G es como 10% más, 10% más rápido que lo que se puede obtener en la 4G. O sea, 10 veces más rápido. Lo podemos ver, ¿no? Podemos llegar a 1000 megabits por segundo en la 4G y acá podemos llegar a 10.000 megabits por segundo, ¿no? ¿Qué hace que la 5G sea más rápida? Bueno, la pregunta dice, ¿no? El uso de frecuencias más cortas, ondas milimétricas entre 30 GHz y 300 GHz para redes 5G. Es la razón por la cual la 5G puede ser más rápida. A ver, aquí hay un par de cosas que es bueno aclararlas rapidito. La quinta generación, para poder trabajar, ya no le satisface las bandas de frecuencia que tenían las redes de tercera generación. O sea, incluso las de cuarta, digamos, ¿no? La cuarta generación ha trabajado con los mismos rangos de frecuencia que se tenían, que eran 4 rangos de frecuencia: 850, 900, 1800 y 1900. Esos 4 rangos de frecuencia que a nivel mundial se asignaron a las telefónicas celulares. Cuando aparece la quinta generación existe un problema serio. Ya no abastece el ancho de banda. Entonces, para la quinta generación se necesitan otros rangos de frecuencia, otro espectro que no es el mismo que tienen las anteriores versiones. Y entonces, como hay otro espectro que se va a usar, se puede usar un espectro más ancho, más amplio, y como solo define, o sea, se conoce, porque lo hemos visto, que la velocidad o la capacidad de un canal está en función del ancho de banda. Mientras más ancho de banda, más capacidad de llevar información. Entonces es por eso que hay nuevas frecuencias y nuevos rangos de donde se puede colocar quinta generación con anchos de banda mayores. ¿Ya? Sí. Bueno, esto de las ondas es lo que se refiere, ¿no? 30 y 300 GHz, ¿no?
Eh, bueno, según el principio de comunicación, cuanto menor es la frecuencia, mayor es el ancho de banda. Dice, ¿no? Necesario. Ahí le falta. O sea, si yo quiero en una frecuencia de 2 gigahertz, o claro, en una frecuencia de 2 gigas, que es más o menos donde trabajan en la actualidad, 1.8, 1.9 gigahertz. Si en ese rango de frecuencia yo quiero mandar una cantidad de datos, necesito más ancho de banda que si estuviera en 30 gigahertz. ¿Sí? O sea, a eso se refiere. Ya. Bueno, después, acá tenía un dato sobre cuáles son los usos de las redes 5G. No sé si será muy importante. Cada red inalámbrica de nueva generación viene con un nuevo conjunto de nuevos usos. La próxima 5G no será la excepción y se centrará en la Internet de las cosas y aplicaciones de comunicaciones crípticas, ¿no? En términos de la agenda, podemos mencionar los siguientes casos de uso a lo largo del tiempo. Acceso inalámbrico fijo desde 2018 al 2019 en adelante. Banda ancha móvil mejorada en respecto al 4G desde la 2019, 2020, 2021. Masivo, esto era unido, ¿no? Masivo M2M, la IoT desde el 2021 a 2022. ¿Sabe qué significa M2M? Eh, era conexión entre varios dispositivos, algo así. No, máquina a máquina, máquina a máquina. Machine to machine. A ver, todo esto, a ver, ¿por qué tanto revuelo esta quinta generación? ¿Se acuerdan que hay una guerra comercial entre los Estados Unidos y los chinos? ¿No? ¿Por qué tanto revuelo? Porque el que tenga esta quinta generación va a tener el control de todo. Por ejemplo, los autos inteligentes, los autos que se manejan solos, todo eso va a estar corriendo a través de esta red. La sincronización entre mi auto y el auto del vecino va a ser a través de esta red, porque como son tan rápidas, entonces yo puedo, y por eso dice que el IoT es la clave del asunto. Entonces, esta tecnología es tan importante que el que gane el negocio en esto va a controlar todo, absolutamente todo, pues. Por eso es que hay una guerra comercial en esto, ¿no? Claro, y acceso a todas las cosas, ¿no? Algunas aplicaciones claves como los autos, ¿no? Sin conductor requieren latencia muy agresiva, tiempo de respuesta rápido, que puede haber accidentes, ¿no? Mientras que no requieren velocidad de datos rápida. Por otra parte, los servicios de base empresarial en la nube con análisis de datos masivos que requerirán mejoras de velocidad en lugar de mejoras de latencia. ¿Qué tan rápida será la 5G? Otra vez, ¿no? Otro título con lo mismo, pero con diferentes datos. La tasa de adopción proyectada para 5G difiere drásticamente de todas las redes de la generación anterior, mientras que la tecnología anterior fue impulsada por el uso de Internet móvil y dispositivos de aplicaciones populares. Se espera que la 5G sea impulsada principalmente por nuevos usos de IoT, ¿no? Internet de las cosas, como automóviles conectados y autónomos, por ejemplo, según el informe Ericsson del junio del 2019, 5G alcanzará una cobertura de población del 45% y 1.900 millones de suscripciones para 2024, lo que la convierte en la generación más rápida que se haya implementado a escala mundial. Acá podemos ver cómo va a ser, ¿no? el dominio, ¿no? de la red, ¿no? Y que lo domine. Y eso creo que fue todo. No investigué, creo, un poco de me faltó lo que dicen con la 4G, ¿no? La arquitectura. arquitectura. La arquitectura. La arquitectura de quinta generación. Pero es muy parecida, digamos, ¿no? Lo que ha cambiado fundamentalmente es que las estaciones base van a estar más cerca, mucho más cerca. Por eso dicen que van a poner muchísimas antenas. Las estaciones base en una cuadra van a haber 2 o 3, depende de la cantidad de usuarios. Esto es porque las células van a ser más chicas también, ¿no? ¿O no? Hay dos razones.
celdas van a ser más chicas porque para transmitir a altísima velocidad necesito que el elemento esté cerca. Porque si está lejos va a haber mucho error. Entonces hay una cuestión ahí de datos. Bien. Yo voy bien, gracias Andrés, estuvo muy bien. Estuvo buena la presentación. Gracias. Ok. Entonces ya. Yo voy a hacer un resumen o voy a hacer una cuestión básica. Y para concluir ahora en unos 15 minutos, porque yo tengo que esfumarme rápidamente, tengo que ir a Warnes. Y entonces me gustaría conversar con ustedes de un tema que hemos visto que es necesario hablar. Es lo mismo que pasó con el otro grupo. Sucede que es necesario hablar de un tema que no habíamos hablado, pero que sí tiene que hablarse, y que es esto de acá. A ver, voy a ver, y también voy a ver. Lo vamos a llevar a nuestra materia y la vamos a explicar rápidamente para que quede claro, ¿sí? Grupo USB. Estamos aquí. ¡Pum! Y teníamos esto. Este era el resumen que les había comentado. Ok. ¿Me ven, supongo? ¿Sí? Coméntenme. Erwin. Sí, ya lo sé. ¿Se ve? Ok, bien. A ver, hay un término que en todas las tecnologías se utilizan con o sin conocimiento, y es el tema de la modulación. ¿Quiénes han visto modulación ya en alguna otra materia? ¿Ya vieron este término de modulación? A ver, alguien escribe. Bueno, no sé si alguien escribió, parece que no. Bueno, ¿alguien conoce qué es un proceso de modulación? Bueno, si no conocen, es un tema muy antiguo. Esto viene de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, estamos hablando 1890 y tantos, 1900, cuando se empezó a utilizar el sistema de radio. A ver, es una cosa tan antigua, pero se sigue utilizando. La modulación no es nada más que esto, fíjense. Es matemáticamente la mezcla de dos señales que van a entrar a un proceso. Este proceso matemático, que puede ser electrónico, como sea, ya como simplemente no importa. El asunto es que tenemos dos señales. Una señal que normalmente será nuestra información y otra señal que será la portadora. Esas dos señales se mezclan y sacan una señal que se llama modulada. Esa señal modulada es aceptada por el medio y entonces la envío, y en el lado de la recepción esa señal modulada llega y yo hago la inversa, ¿sí? En vez de meter portadora, saco portadora y obtengo la información. En el recuadro está el sistema. Este es el sistema de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que le interesa al usuario? Al usuario le interesa, yo meto mi info y tengo que sacar mi info. ¿Cómo lo hace adentro? Los enanitos adentro, cómo se mueven, no me importa. Eso es lo que dice un usuario del sistema, pero ustedes son los ingenieros del sistema, entonces ustedes tienen que saber cómo funciona aquí adentro. Bien, la modulación entonces no es nada más que eso. Pero ¿por qué fue inventada la modulación? La modulación fue inventada porque en la época empezaron a hacer las cuestiones de radio, o sea, estamos hablando de radio, o sea, las radios, estas que escuchamos, radios AM, radios FM, etc. Entonces ellos querían mandar la voz, que la voz tiene esta cantidad de ancho de, bueno, en realidad el audio, ¿no? El audio de la música, etcétera, tiene ese ancho de banda. Ok, como tiene ese ancho de banda, dijeron, bueno, yo lo que puedo hacer es poner un micrófono y convertir este ancho de banda en señales eléctricas. ¿Correcto? Sí, correcto. Luego lo voy a meter a un transmisor para convertir en señales radioeléctricas. ¿Correcto? Sí, correcto. Y la voy a mandar hasta otra radio en el otro extremo. ¿Correcto? Sí, lo va a recibir. Y entonces aquí va a ocurrir
exactamente la inversa. Y aquí voy a tener la señal que mandé. Y esa señal que mandé va a ir al parlante. Y la persona al otro lado va a poder escuchar lo que yo estoy enviando. Desde el punto de vista de sistemático, o sea, como sistema uno diría, sí, esto funciona. Pero la verdad es que esto funciona en teoría, pero no en la práctica. Esta cosa les salió complicado. ¿Por qué les salió complicado? Porque si bien como sistema aparenta estar perfecto, no funciona por una sencilla razón, y esa sencilla razón es esto de acá. Las antenas tienen que estar en función de la longitud de onda. La longitud de onda es la velocidad de la luz dividido entre la frecuencia. La frecuencia de la voz, la más alta, o de los sonidos, la más alta es de 20 kHz. Si nosotros calculamos cuál es la longitud de onda, entonces la longitud de onda va a ser 300.000 dividido entre 20, entonces va a ser 15 kilómetros. Esa es la longitud de la onda de la frecuencia más alta del sonido. Y cuando uno es diseñador de radios, dice, bueno, ¿y qué tamaño tiene que tener la antena? La antena está relacionada con el tamaño de la longitud de onda. ¿Cómo es eso? Sí, o usted tiene que tener una antena de 15 kilómetros, o de la mitad, o de un cuarto, o hasta un octavo. Todo esto se ve en física, por supuesto, o en alguna materia que tiene que ver con ondas. Significa que si yo quiero transmitir directamente la señal de mi voz, tengo que tener una antena de 15 kilómetros, o de 7 kilómetros y medio, o de, no sé. Entonces, si bien esto sistemáticamente funcional, prácticamente es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy, muy caro hacer una antena de, imagínense, de 15 kilómetros de altura, una torre, no tiene sentido. No hay forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo yo hago que las antenas sean más chicas? Las antenas están en función directa, si ustedes se fijan, la inversa de la frecuencia. Acá está la frecuencia. Esto significa que mientras más alta la frecuencia, más chica la longitud de onda. Y si es más chica la longitud de onda, mi antena será más chica. Bueno, entonces eso es lo que hicieron. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Aquí nosotros antes de meterlo al transmisor, vamos a tener que poner un bloque que va a ser el modulador. Este bloque va a estar aquí en medio, y este bloque lo que va a hacer es este proceso. Voy a meter mi información, voy a meter una portadora aquí. Esa portadora lo que me va a hacer es incrementar la frecuencia. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo ayer y les pongo el mismo ejemplo. ¿Qué frecuencia me dan? ¿Qué frecuencia modulada? Una radio de frecuencia modulada. Me dieron la 109.8, que no sé quién es. Ustedes, a ver, alguien que me dé una frecuencia en este curso, una frecuencia modulada de una radio que escuchen. 93.1. 93.1. ¿Quién será? No lo sé. ¿Quién es? 93.1 megahertz, ¿no es verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa que esta portadora está mezclada, o sea, la información la tengo yo, la que voy a emitir, radio, voy a hablar, voy a poner música, voy a hacer lo que quiera. Necesito una portadora, esta es la portadora, 93.1 megahertz. Si yo las mezclo, va a salir mezclada en frecuencia modulada, y me voy a estar como la portadora del 93.1. ¿Qué significa eso? Si nosotros calculamos, aquí vamos a hacer el cálculo rapidito, ustedes, 93.1 megahertz, entonces será nada más que la división de la velocidad de la luz entre 93.1 megahertz. ¿Cuánto da? De aquí será el 93.1 para ponerlo en contexto todo. La longitud de onda de una FM 93.1 MHz es la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, dividido entre 93.1 MHz. ¿Cuánto da esto? Hola, hola, hola. ¿3 metros? No. 3,2 metros. Entonces debe ser. Mire sus unidades. 93 megas es 10 a la 6, ¿no?
Mega es 10 a la 6. La velocidad de luz es 300.000 kilómetros por segundo. Así que si usted hace todo, le va a salir 3.2 metros. ¿Ya? Ahora, una antena de 3.2 metros o de la mitad, 1.6, o un cuarto, 80 centímetros, es muy fácil de hacer. Es muy fácil de manejar, etcétera, etcétera. Entonces, la razón por la que se inventó el proceso de modulación fue para poder achicar estas torres y estas antenas. Las antenas, que son las que van a emitir las señales de radiofrecuencia, se convierten más chicas y más manejables. Una maravilla. Esto fue inventado en la época, por supuesto. En la época al inicio del año del siglo XX, sí, del siglo XX, ¿no? Ok, entonces sabemos que mientras más frecuencia tengamos, más chica la antena. Pero hay un tema. Las ondas largas abarcan más distancia. Las ondas cortas abarcan menos distancia. Estos cientos de kilómetros son. Kilómetros. Las ondas largas, yo puedo transmitir decenas, centenas de kilómetros. De hecho, las radios radios de aeronavegación, se llaman las que están conectadas con los aviones, tienen unas frecuencias bajas para que su longitud de onda sea larga y entonces llegue. Por eso es que cuando sale un avión de Viru, lo empiezan hola, el piloto está comunicándose con la base, que sería los operadores aéreos, y apenas está comunicándose con el de Santa Cruz, también se puede estar comunicando con el de La Paz, porque las longitudes de onda son suficientes como para que puedan hablar con los dos operadores simultáneamente, o etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que si tenemos longitudes de onda más cortas, es decir, con frecuencias más altas, como FM, microondas, ¿sí? Las ondas van a ser de centímetros o milímetros, y al ser de centímetros o milímetros, son más fáciles de bloquear. Obviamente yo no puedo bloquear una onda de kilómetros de longitud de onda, pues no puedo, pasa por encima mío. Pero sí puedo bloquear una onda de milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, le pongo una paredcita de cualquier cosa y la bloqueo. Y en el extremo está la luz. La luz tiene nanómetros de longitud de onda. Por lo tanto, esta señal es bloqueada fácilmente. Vean ustedes tienen una luz, un foco, qué sé yo, le ponen cualquier cosa en el medio y ya no pasa. Entonces, ese es más o menos el concepto de toda esta parte teórica. ¿Ok? Bien, tarea. ¿Qué tareas le toca? 19. 19. Okay, bien, la tarea 19, con esto ya concluimos las técnicas de modulación. Con esto concluimos porque con esto ya ustedes van a poder leer y van a poder, OFDM, esto lo hace así, las técnicas de modulación son las formas como yo voy a manejar mi sistema de radio para mandar más o menos información. Bueno, uno siempre quiere mandar más información, pero no es tan fácil, ¿no? Hay otras limitantes, como ruidos y todas esas cosas. Pero bueno, aquí ustedes van a ver técnicas de modulación. Ese sería el trabajo para ustedes para el día jueves. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Está bien, hijo. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Bien. Ok, jóvenes, entonces yo los libero para que estén listos, liberados. Estamos viéndonos el día jueves. Que tengan buen día. Hasta luego. Sublime.